es allí cuando tú te das cuenta de que cómo calcó el pensamiento platónico en el cristianismo, cómo se introdujo, que se utilizaron muchas ideas allí. Un ejemplo Sí. es el capítulo 15 del Evangelio de Juan, que narra la cena, 14 y 15 narran la cena. Y el discurso de Jesús es como estar viendo a Sócrates en banquete. Saludos amigos de Investigando la Historia, soy Carla Díaz y estoy aquí junto al profesor Jesús Barrios. Solicité hacer esta cápsula junto a él debido a un tema que surgió a través de un short y ese short surgió a través de una charla en la universidad en la asignatura de Pensamiento y Cultura Antigua. Entonces, antes de ponerlos en contexto, quiero saludar, darle la bienvenida a nuestro profe Jesús Barrios. ¿Cómo estás, Jesús? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien por aquí? Por acá también. Bueno, yo quiero contarle a los amigos, la semana pasada en clases de Pensamiento y Cultura Antigua en la universidad, el profesor estaba hablando de los textos medievales que nos van a pasar este semestre y cómo es que debemos entender el tema del amor, el concepto del amor a través de la literatura medieval, entendiendo primeramente la literatura platónica, el amor a través de Platón y cómo es que eso se ve plasmado y permeado a través de la literatura mediante los siglos y todo eso. Entonces, en un momento cuando el profesor está hablando del amante, el amado, cómo es que el amor tan fuerte entre amante y amado, cómo es que se puede dar la vida por la persona que se ama, cómo es esa idea del platonismo. Mi profesor es creyente y mientras él hablaba se me venían a la mente versículos, pero uno en especial, Juan 3:16. Entonces, el momento de chicos, preguntas, alguien tiene preguntas en la sala, yo dije, ¿le hago la pregunta o me la guardo? Y me quedo con esta idea de esto de amar con un amor tan fuerte que se es capaz de dar la vida por el otro, y a mi mente llegó así, Juan 3:16. Entonces yo digo, sin ánimo de ofender a mi profesor que es creyente, ¿será posible que lo que leemos en el Evangelio de Juan 3:16, esto de la manera en que ama a Dios al mundo, que es capaz de a entregar a su Hijo unigénito y que dé la vida por la humanidad, tendrá una relación, algo de platonismo, ese versículo? A lo que mi profesor primero guarda un silencio, mira a todos lados y me dice, obvio, es que es lógico. No es lo único platónico que hay en la Biblia, el Nuevo Testamento está lleno de platonismo. Entonces, eso me anima a hacer este short de 60 segundos, pero oye, fue un short de 60 segundos y la gente se molestó, se incomodó, que cómo se me ocurría, que ridiculez, hasta dónde he llegado. Compartieron en los grupos de Facebook que se nota que yo había leído la traducción de Platón, porque claro, leí diálogos de Platón a través de la editorial Plutón. Eh, Porque Platón escribió en griego igual que la Biblia, o sea, asumiendo esta gente que Platón escribía en griego koiné y asumiendo que luego la iglesia cristiana, los intelectuales cristianos de los primeros siglos leyeron en griego koiné a Platón. O sea, todo eso, como tú estudiaste teología, Jesús, y a través de la teología y de todo lo que sabes y todo lo que te has cultivado a través de la lectura, que primero nos explique. Platón escribió en griego koiné, los padres de la iglesia leen a Platón en griego koiné. Explica primero eso. Ok, o sea, hay que entender, primero que nada, que entre los padres de la iglesia, sean apostólicos o apologetas, y Platón, hay por lo menos unos 700 años aproximadamente, tal vez. Y estamos hablando de que hay una separación histórica de tiempos muy grande, ¿no? Cuando los padres de la iglesia empiezan a escribir sus obras, sobre todo los padres latinos, porque hay padres griegos y hay padres latinos, pero en especial los padres latinos, cuyas sus obras han perdurado y se leen mucho y son muy utilizadas, sobre todo en la Uh teología -huh. cristiana moderna. Ellos leen las obras traducidas de Platón, ellos no leen al Platón que escribió en griego clásico, porque hay griego clásico y hay griego koiné.
Y el griego tiene variantes, eólico, ático, jónico, que dependen Dialecto. del, sí, dialectos que dependen de la zona y también de los periodos históricos. Entonces no puedes venir a decir que ellos leyeron en griego, no. El mismo Agustín de Hipona lo llegó a comentar, que él había estudiado eh, gramática latina, pero que él no sabía griego, que él no sabía nada de griego. Pero el mismo Agustín de Hipona dice que él agradecía mucho haber conocido primero las obras platónicas porque son las que le ayudaron a entender mejor el funcionamiento interno del pensamiento cristiano. Y es porque en el pensamiento cristiano hay para la época un desarrollo filosófico interno que usa muchos elementos del platonismo. El platonismo abarca muchas áreas de estudio. El platonismo va desde incluso aspectos de la física, lo que llaman filosofía natural, hasta incluso abordar aspectos de lógica o de la propia ética y la moral. Entonces, mucho del pensamiento cristiano, sobre todo los 5 primeros siglos, está desarrollado con base incluso a la casuística moral platónica. Y lo que sucede, y eso pasa mucho, es que los cristianos, por lo general, no Ujú. leen, no están formados, no han estudiado, no se les ha formado adecuadamente y no saben, ni siquiera han leído textos de la patrística, muchas veces no se han leído bien los textos bíblicos y no saben, por ejemplo, las raíces filosóficas que pueden encontrarse aquí. Entonces, es necesario que se haya hecho ese trabajo porque si no, no vas a comprender el texto. Sobre todo los textos neotestamentarios que están cargados de una variedad de ramas de pensamiento que entremezcla elementos semitas con mucha filosofía griega, porque hay que recordar también que el Nuevo Testamento se escribe en espacios greco-romanos, en ciudades helénicas, donde el pensamiento y la cultura griega es muy, muy imperante y es base de la sociedad y de la reflexión interna de esa sociedad. Nosotros vamos a encontrar en textos del mismo Pablo de Tarso expresiones que son estrictamente platónicas, ese aspecto de la dualidad entre lo divino y lo terreno, eso es estrictamente platónico. En Tesalonicenses, Pablo habla del hombre como un ser tripartita, con alma, cuerpo y espíritu, eso es platónico. Eso no es hebreo, porque en el hebreo no existe ese dualismo, en el mundo semita no existe ese dualismo. En el mundo griego sí, en el pensamiento de Platón sí. El pensamiento platónico tiene un rigorismo moral muy rígido, muy estructurado en el principio de la reciprocidad y de la justicia. Y eso tú lo vas a encontrar como basamento de pensamiento estoico. Y hay rasgos estoicos en Pablo de Tarso. Cuando usa listas de virtudes, usa listas, sobre todo en Corinto. En Corinto, por ejemplo, tú te vas a encontrar en Corinto 6:9 una lista de vicios. Eso es estoico, del pensamiento griego que está alimentado un poco por la rigurosidad ética platónica. Te vas a encontrar listas de virtudes. Eso es griego, eso es muy al estilo griego, al estilo Ujú. estoico. Entonces, eso lo vas a encontrar en las obras de Pablo de Tarso. Pero el Evangelio de Juan es un evangelio que siempre ha destacado porque su explotación de los aspectos semitas, pero de los aspectos del pensamiento griego, son impresionantes, son muy Ujú. grandes y son, para quien ha estudiado las obras de Platón o ha leído las obras de Platón, aunque no use las mismas fórmulas semánticas y sintácticas griegas, usa las ideas, se ven las ideas allí y se da cuenta de que no, ya va, esto no es semita, esto es griego, esto es Ajá. platonismo. Y en los Entonces, padres de la iglesia se ve más. hay un alcance. Entonces, la gente que me ha dicho que leíste la traducción de Platón, y los padres de la iglesia también leían una traducción de Platón. Ninguno de Sí, ellos leyó griego clásico. por Y lo las menos no los traducciones que latinos. hoy en, y las traducciones que hoy en día se manejan de Platón
ya sea la editorial Plutón, la editorial Griego, son excelentes traducciones, porque acá no Sí, estamos hablando, como sucede con la Biblia, de una intencionalidad, de una manipulación de los editores. Entonces podemos relajarnos de leer una traducción de Platón sin problema. sí, porque también sucede que con las obras clásicas no hay la intención de resguardar una doctrina, como pasa con la Biblia, en donde siempre se busca resguardar la doctrina de una iglesia o resguardar la doctrina de una corriente o línea cristiana, y entonces la traducción, por lo general, la traducción la ajustan a esa línea doctrinal, a esa línea dogmática. Pero con las obras filosóficas, sea Platón, Aristóteles, el que tú quieras mencionar, no sucede esto porque simplemente la obra de un filósofo y lo que se hace es traducirlo y se busca, se hace lo más fielmente posible y no hay la necesidad de adaptarla a una doctrina ni cuidar una doctrina porque simplemente es filosofía. Ujú. Con- Entonces, Contrario a lo que pasa con la Biblia, por ejemplo, con los textos del Nuevo Testamento. suena descabellado decir que Juan 3:16 tiene una influencia platónica. No, para nada. Porque hay que recordar aquello que decía Platón en boca de Sócrates, usando a Sócrates, decía que el amor entre amante y amado, el ágape, es una expresión tan grande que son capaces de darse a sí mismos hasta el punto de morir por el otro. Entonces hay que recordar que para Platón hay no una jerarquía, pero sí tipos diferentes de amor, formas distintas de amar. Entonces Platón habla del eros, que es el amor corpóreo, físico, que no deja de ser amor, pero que no trasciende. Está la filia, que es el amor entre los amigos y los familiares, que también puede ser físico, pero que tiene una relación producto de la estrechez entre los individuos, porque hay más que un nexo estrictamente corpóreo. Y está el ágape, que no descarta el cuerpo tampoco, pero que habla de la trascendencia del amante y del amado a partir de la capacidad de entregarse, de despegarse de sus intenciones personales, de sus apegos personales e individuales, por darse al otro hasta el punto de morir por el otro. Entonces, cuando se habla de tanto amó Dios al mundo que fue capaz de dar a su propio hijo unigénito, esa expresión usa el ágape, pero tiene que ver con la capacidad de entrega. Tanto se entregó Dios a la humanidad, al mundo, al cosmos, que fue capaz de entregar a su propio hijo, a su hijo unigénito, su monógenes Dios, su hijo, el único que compartía su naturaleza. Eso es lo que dice el texto en griego. Entonces, esta idea es platónica, completamente platónica. No tienen nada que ver incluso con un tema semita, no, aquí hay platonismo puro. Y estas expresiones solo se comprenden cuando tú has leído obras platónicas y has hecho el contraste y te das cuenta que si bien no son las mismas palabras, son las mismas ideas, son los mismos planteamientos. El amor en un sentido de que el verdadero, el amor trascendente se da cuando hay una entrega entre el amante y el amado, una entrega absoluta. Y bueno, cuando tú lees a San Agustín, que San Agustín era un fan de los textos juánicos, los admiraba muchísimo, él usa las expresiones, el amante, el amado y el amor, el erastes, el eromeo y el ágape para expresar la relación trinitaria, la pericóresis trinitaria. Entonces, es allí cuando tú te das cuenta de que cómo calcó el pensamiento platónico en el cristianismo, cómo se introdujo, que se utilizaron muchas ideas allí. Un ejemplo Sí. es el capítulo 15 del Evangelio de Juan, que narra la cena.
14 y 15 narran la cena. Y el discurso de Jesús es como estar viendo a Sócrates en banquete. El contexto está similar. Banquete es una simposia, una reunión, no es lo mismo, por supuesto. La última cena de Jesús no, y con lo que pasa en banquete no es el mismo contexto. Pero la manera, ¿no?, en que se da un compartir entre amigos, todos varones, y todos están hablando, y llega Jesús y se para como si fuese Sócrates y da un discurso sobre el amor, y que lo que falta es que, bueno, Juan se llame Glaucón y Pedro se llame Fedro. Es una cosa que tú te das cuenta que el discurso es muy similar, porque habla de ámense los unos a los otros, incluso lo habla como un mandamiento, una orden. Ego gentole, yo les ordeno, este es mi orden, ámense. Y ámense hasta el punto de imitar mi forma de amar, porque Ujú, usa la expresión griega kasos, que es en la misma medida con la que yo les amé. Eh, es una expresión propiamente muy al estilo griego. ¿Cómo? Y esto lo utiliza después San Agustín. ¿Cuál es la medida del amor? Amar sin medida, decía San Agustín. Entonces, esa expresión de que el amor está medido por la forma de amar y que debe ser recíproco, porque algo que no entiende la gente es que Platón aplica en el amor el principio de justicia, de reciprocidad, en donde el amante y el amado tienen que darse en una misma proporción, entregarse en el mismo nivel. Platón debe haber sido un amante bastante insoportable, porque se notaba que era exigente. Si yo di 200, tú tienes que dar 300, para el otro a 400. Platón exige mucho intenso. de los amantes. Sí, exige mucho porque él dice que tienen que ser recíprocos y tienen que amarse en la misma medida, y esa medida está marcada por las actuaciones de las personas, de las figuras en la relación del amor. Entonces, esa idea es platónica. Que tú me Ujú, digas, ámense, tomen como modelo de amor la medida en que yo les he amado. Y entonces, porque dicen que la medida es la teología de la cruz y que la cruz es la medida de ese amor. Bueno, ya esos son malabares que hacen los teólogos después, incluso a la luz de la patrística. Pero esa expresión es platónica. Eso de ujú, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, Juan 15:13. Esa expresión es platónica. El amor más grande, la forma más pura de amar para Platón es la capacidad de entregarse, ágape, por los otros. Y ajá, utiliza el término filios, que es amigos o familiares cercanos. Y filio es otra forma de amar en griego o del pensamiento platónico, que es el amor hacia los que son cercanos porque comparten una relación mayor, más cercana, más fraterna, más de hermandad, y que si es física, porque llega a ser física, pero está basada en las relaciones eh, de comunidad y de cercanía, de fraternidad, etcétera, porque la agape ya es una forma de amar sublime y casi divina, porque él casi que la diviniza, en un sentido de entrega absoluta que, vuelvo y repito, los neoplatónicos son los que llevan el desprecio del cuerpo al extremo. Platón nunca dice que hay que despreciar el cuerpo, nunca. Él lo que dice es que hay que darle el mismo valor que aquello que es trascendente, porque para Platón, bueno, el cuerpo perece, pero el alma no. ujú. Y el tema de los tipos de amor, Jesús, cuando en mis tiempos de cristiana escuchaba las prédicas, las enseñanzas del día domingo, te enseñan incluso los tipos de amor como que son propios del texto del Nuevo Testamento. Está el amor filio, está el amor ágape, el amor eros. ¡Ey! Eso es platónico. Y ahí es Eso es cuando Platón. demuestran que no leen, que jamás han No leído le, literatura griega clásica, la desconocen no, exacto. totalmente. Es que el problema del cristiano promedio es que creen que la Biblia plantea novedades para el mundo antiguo, cosas que nunca se habían dicho,
Y el cristiano, como no tiene la formación filosófica, teológica, para formarte en teología tienes que manejar mucha filosofía y sobre todo tienes que manejar mucha filosofía griega porque el platonismo es fundamental para el pensamiento cristiano, fundamental. Muchos de los aspectos, de los elementos, de las construcciones teológicas están basadas en el pensamiento platónico, sea por la visión moral o sea incluso por la visión de la fisis, pero Ujú. están basadas en esas ideas de Platón. La mayoría las vamos a encontrar obviamente en las obras de los diálogos platónicos. Entonces, si tú no has leído los diálogos platónicos, por ejemplo, tú no vas a ver esos paralelismos en el Nuevo Testamento, pero quien se ha leído los diálogos platónicos se va a dar cuenta que oh, eso es platonismo, eso es muy Y es lo que platónico, eso me, no puede ser semita jamás, eso es meramente platónico. Es lo que me Entonces, sucede en la universidad, en las clases de pensamiento y cultura antigua, como tengo arte y literatura y tengo filosofía y todo está ligado a los autores, los grandes pensadores del mundo antiguo. Entonces, cada vez que están enseñándome algo, lo veo en la Biblia. Y es, y es la ventaja que tengo quizá por sobre mis compañeros que vienen recién conociendo estos temas y no saben de Biblia. Yo digo, hey, ahí versículo tanto, hey, libro tanto, y comienzo a relacionarlo inmediatamente. hasta en el Antiguo Testamento tú vas a encontrar, sobre todo en las obras sapienciales, elementos que parecieran sacados un poquito del pensamiento platónico. Ujú. Entre los libros deuterocanónicos hay un libro que es el de la sabiduría, que mal llaman sabiduría de Salomón. Eso no lo escribió Salomón, pero bueno. El libro de la sabiduría, que se escribió originalmente en griego, Ujú. había supuestamente una versión por aramea, pero eso se perdió. Y lo que hay es una versión, las que tenemos son las que encontramos en el canon Septuaginto, en el canon alejandrino. El libro de la sabiduría, en el capítulo 9, si mal no estoy, tiene un himno a la sabiduría, una oración para la sabiduría, que coloca la sabiduría como la esposa de Dios, como la que estaba al Ujú. lado de Dios cuando creó el universo y creó todo. Es como Esa Proverbios idea, 8. y Proverbios 8 también lo hace. Ujú. Eh, Sabiduría 9 tiene una oración también y unos himnos a la sabiduría. Entonces, allí te das cuenta que eso ya va, esto no puede venir jamás de un semita. Nunca. Esta alabanza a la Sofía, que es sabiduría en griego, filosofía, amor a la sabiduría, hermandad con la sabiduría, paternidad con la sabiduría. La filosofía griega, tú la ves ahí expresada, ese aprecio por la sabiduría. No quiere decir que no hubiese sabios hebreos y que no admiraran la sabiduría, no quiere decir nada, pero ese amor tan absoluto a la sabiduría, hasta el punto de divinizarla, de hacerla cercana a Dios, eso Ujú. es muy griego, muy Claro. griego, porque tú te lo vas a encontrar en obras de Platón. En obras de Platón, tú vas a ver cómo Platón llama a la sabiduría la esposa de todo el que quiere ser sabio. La llama con unos títulos sumamente grandes y la admira y dice que para el filósofo lo más sagrado tiene que ser la sabiduría, casi que en un nivel divino. Ujú. Incluso Atenea era considerada diosa de la sabiduría, de las artes y del conocimiento. ¿Y dónde vivió Platón? ¿Dónde vivió Atenas. Sócrates? Ujú. Entonces, allí eso es importante que la mayoría de la gente lo entienda porque las obras clásicas son conocidas en el momento en que se escriben los textos del Evangelio, los textos neotestamentarios. Las obras clásicas, estoy hablando de la filosofía griega, era conocida. No quiere decir que tú vas a encontrar expresiones, sea en el Nuevo Testamento o en los padres de la iglesia, expresiones de la filosofía clásica tal cual. No, Ujú. no lo vas a encontrar. Ni siquiera con las mismas palabras del griego clásico, porque estamos hablando griego clásico, griego koiné, o incluso en los padres latinos vamos a hablar de traducciones al latín que ellos ponían. No es lo mismo, pero la idea está expresada, la idea Sí. está mostrada.
Entonces, esta idea del amor que tú vas a encontrar sobre todo en el Evangelio de Juan, que es el que tiene la ley del amor en todas partes, sobre todo en el capítulo 14 y 15, esa ley del amor, eso no es semita, eso es platónico, eso es de Platón, eso es de Platón, eso no viene en ningún momento del pensamiento semita. Esto no quiere decir, y vuelvo y repito, que el autor de Juan se copió de Platón, pero conoce la obra, los autores conocen las obras, si no la leyeron, la escuchan, la han escuchado, Ajá, la idea, el y concepto, claro. la idea y los conceptos están allí y pueden servir de inspiración literaria incluso para construir esa narración. Por otro lado, si asumimos que el Evangelio de Juan se escribe en Éfeso, una ciudad además donde el movimiento cultural era bastante fuerte, yo no puedo poner en duda bajo ninguna circunstancia que incluso hayan querido que Jesús rivalizara con Sócrates. Bueno, sí, Sócrates es un gran sabio. Tenemos a Jesús, que es más sabio, usa las mismas palabras y hasta más bonito. Entonces, esto era natural, que rivalizaran las filosofías, las escuelas quieran rivalizar, Claro, con el sabio Jesús. colocando a su maestro por lo alto. Y bueno, podemos utilizar, vamos a leer Banquete, que dice aquí en Banquete, sí, bueno, perfecto, vamos a hacer algo parecido, muy interesante, y después se coloca la estructura. Entonces, y eso la gente no se da cuenta, porque como no ha estudiado las obras platónicas, no se da cuenta que cuando tú lees a Platón, los discursos de Sócrates, extensos a veces. Y si tú lees a Jesús en el Evangelio de Juan, Jesús tiene discursos demasiado extensos y parece un Sócrates. Discursos muy largos, incluso se explota la mayéutica en el Evangelio de Juan. Se explota Y mucho la mayéutica. ambos no escribieron nada. Y muy probablemente, sí, ese es el otro detalle. Bueno, de Sócrates, su existencia se ha puesto en duda en varias oportunidades, pero la academia no se ha enfrentado mucho, no ha querido Ujú. tampoco matarse, porque indistintamente de si existió o no existió, si existió no escribió nada, pero ahí está el pensamiento que llamamos platónico socrático Sí, expresado, en cuanto en diferente a Jesús, que si la academia tiene siempre su debate de si existió o no existió, pero pasa lo mismo. Comúnmente, quienes escriben de sus maestros son sus discípulos. Y ujú, esto es algo muy común también en las obras griegas. sí. Y el Evangelio, por género literario, es un género literario griego, no semita, Mm, griego. Y hay que entender que es muy probable que hayan utilizado muchas de las estructuras de las obras clásicas griegas para construir la imagen de Jesús, y eso ujú. no podría ser extraño en lo absoluto, en lo absoluto. Pero al Bueno, cristiano eso le cuesta entenderlo por el problema de la formación. Como no se les sí. forma en esto, no se les explica, cuesta mucho. Pero hay evangelios, por ejemplo, como los gnósticos, el de María Magdalena, en donde Jesús dice unas expresiones en donde habla del intelecto y el conocimiento y la luz del intelecto y dice que él le va a mostrar la luz del intelecto y que a ella se le va a dar esa luz del intelecto y viene y estas expresiones tú te quedas así como pensando como que ¿cómo es posible un hombre semita Claro, resucitado va a decir esta expresión? No, no puede ser, no puede ser. Entonces tú aceptas y entiendes que, bueno, sí, hay un poderoso empuje del pensamiento griego en el pensamiento cristiano. Y además, con mucha más fuerza del pensamiento cristiano que va del siglo segundo al siglo sexto, en donde el ujú. pensamiento platónico se va a explotar hasta gran punto, que incluso, como dicen algunos teólogos, para entender a San Agustín tienes que haberte leído primero a Platón, porque no vas a entender a San Agustín si no entiendes el pensamiento platónico. Ujú. Muchas gracias, Jesús, por esta cápsula tan enriquecedora. Mira, finalmente yo creo que a la gente le choca, yo siento que hay mucho machismo en las redes sociales porque si un hombre
dice estas cosas, no pasa nada. No hay crítica, no hay publicaciones en los grupos de Facebook, nadie se escandaliza. Yo creo que el problema de fondo es cuando una mujer toma la voz para decir que hay platonismo en el cristianismo y que tal versículo tiene platonismo, porque eso es lo que a la gente le espanta mucho, sobre todo si hablamos de un círculo cristiano. En el cristianismo hay mucho machismo, hasta hoy en día muchas de las denominaciones cristianas son muy machistas. Entonces yo creo que lo chocante más es que lo haya dicho yo, porque lo dices tú y no va a sonar tan horrible. Yo creo que ni siquiera van a andar por ahí en los grupos de Facebook diciendo, hoy cómo Jesús Barrio dice eso. No, es porque lo dice Carla Díaz. Pero igualmente, gracias, porque estas cápsulas realmente nos enriquecen a todos por igual. Bueno, gracias a ti por el espacio también. Eh, y bueno, los cristianos tienen que dejar de enfrascarse en esa tontería de que una mujer no puede hablar de teología, ni de historia, ni de ciencia. Tienen que dejar esa tontería porque simplemente no van a absolutizar los tiempos bíblicos a los nuestros, no aplica. Y por otro lado, simplemente porque en ellos se demuestra una ignorancia profunda de que no conocen las raíces del pensamiento cristiano. Y bueno, si andan con esos machismos, yo les voy a decir que uno de los grandes padres del pensamiento cristiano, San Agustín, dice en Confesiones que llegó a amar a uno de sus amigos tan profundamente que cuando murió se encadenó una melancolía en la que casi no dijo que casi no quería seguir viviendo. Y estamos hablando de un padre de la iglesia. Así que dejen el machismo, hay que dejarle un poquito el machismo, porque los padres de la iglesia, como hijos de su tiempo, deben haber tenido prácticas bastante interesantes y San Agustín lo dice claro, porque hay que recordar las prácticas que se hacían en el maniqueísmo y entre ellas estaban ciertas actitudes o actividades que algunos dirían que no son propias de un varón. Y entonces, si siguen con esos machismos, yo les recuerdo que uno de sus padres, pues, fue, hizo cosas. Que hoy en día para muchos cristianos es pecado. Sí. Exacto, exacto, no, no, para que no me regañen por ahí, pero hay que madurarlo, ¿no? Sí. La teología, estudiar teología es un proceso de maduración complejo y difícil y lleva a aceptar que el pensamiento cristiano tiene unos fundamentos y unos basamentos que no son necesariamente cristianos, que son Sí. incluso ajenos. Ujú. Muchas gracias, Jesús, y nos estamos viendo pronto en una siguiente cápsula. ¿Te parece? Claro. Adiós.